Muchas gracias a todos por la espera. Retomamos la audiencia. El fiscal está listo. Sí, señor juez, ya estoy listo. La defensa está listo. Sí, su señoría. Ministerio Público. Sí, su señoría, gracias. En la estación, por favor, le encienden la cámara a Javier. Gracias. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Desarrollo de la detención. Gracias, señor juez. Procede este delegado a realizar solicitud de imposición de medida de aseguramiento de acuerdo a lo que establecen los artículos 306 al 320 del Código de Procedimiento Penal, donde se deben abordar los siguientes problemas: inferencia razonable de autoría, participación, necesidad de urgencia de la medida y el tipo de medida. Esta solicitud va encaminada en contra del señor Javier Arias Castañeda, identificado con la cédula ciudadana emitida en Medellín, Antioquia, con fecha de nacimiento, quien cuenta la fecha con 31 años de edad. Si bien es cierto, la libertad es un derecho fundamental consagrada en la Constitución Política, en el artículo 28 y ratificada en el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal, esto no es un derecho absoluto y es objeto de restricción. De hecho, es la misma Constitución en el artículo 250, numeral primero, donde faculta al ente investigador a solicitar las medidas necesarias que aseguren la comparecencia del imputado al proceso, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Dicha restricción al derecho fundamental de la libertad debe cumplir con unos requisitos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. El primero de ellos es que de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta que se investiga. Para indicar sobre ese problema jurídico, hay de señalarse que frente al ciudadano imputado se cuenta con elementos necesarios para esa probable autoría o participación del comportamiento imputado y se cuentan, señor juez, con los siguientes elementos. Se cuenta con una carta de EA, señor juez, que sirve como elemento orientador, donde se puso de presente una información frente a un inmueble donde residía una persona en específica, el señor Javier Arias Castañeda, y allí indican que se estarían llevando actividades ilícitas frente al tráfico de drogas, armas de fuego, entre otras conductas. Se cuenta también con ese informe de investigador de campo emitido el 9 de marzo del año 2026, donde se establece la asistencia del inmueble, se realizan las verificaciones correspondientes para establecer ese inmueble. Se toman varias imágenes allí, estableciendo el predio que queda a orillas del Mar Caribe, entre otros actos de verificación que realizó el grupo investigativo, donde se establece también esa línea de mando de esa subestructura Gabriel Poveda Ramos, que tiene injerencia en ese municipio de Necoclí, Antioquia. Se cuenta, señor juez, con el informe ejecutivo con fecha del 12 de marzo del año 2026, informe que fue designado por los investigadores que ejecutaron el registro y allanamiento: Alexis Antonio Aparicio Pedrosa, Julio David Espitia Ramos y Fabio Nelson Silvera García, quien en respectivo informe dan a conocer en tiempo, modo y lugar cómo se materializó la diligencia de registro y allanamiento, quienes se encontraban en esa vivienda que fue objeto de registro, qué elementos constitutivos de delito fueron hallados allí y a quién se los hallaron. También se cuenta, señor juez, con la respectiva formato de actuaciones en allanamiento y registro, donde de igual manera, señor juez, dan a conocer también esos pormenores de la diligencia de registro de allanamiento, donde también quedó plasmada la firma del señor Javier Castañeda. Se cuenta, señor juez, con el álbum, un informe investigador de campo con fecha del 12 de marzo del año 2026, corresponde al álbum fotográfico. Este informe fue signado por el investigador del caso, Fabio Nelson Silvera García, donde se establece mediante fijación fotográfica cuál fue el inmueble que fue objeto de registro y allanamiento, cuáles fueron los compartimentos donde se encontraron los elementos constitutivos de delito y una serie de vehículos, motos, carros y yates
que se encontraban en ese bien inmueble que fue objeto de registro y que dejó esa respectiva fijación fotográfica. Se cuenta, señor juez, con el informe emitido por el perito en laboratorio, informe que tiene una fecha del 12 de marzo del año 2026 y lo firma el perito en Oscar William Gañán Gañán. Mediante su conocimiento científico y artístico, señala de que esas armas de fuego, en el total, señor juez, se incautaron 5, pero establece que lo que tiene que ver con el arma número 1 y el número 2 no presentan las condiciones físicas para ejercer su normal funcionamiento. En ese orden de día no son actas, pero en lo que tiene que ver con las 3 restantes, las mismas sí resultaron actas para producir disparo. Y en igual sentido, señor juez, los 1850 cartuchos que cuentan con las condiciones físicas y técnicas para ejercer un normal funcionamiento de disparo. También se cuenta, señor juez, con el informe. Regáleme un segundo. Informe investigador de campo con fecha del 12 de marzo del año 2026. Está emitido por Ever Alejandro Martínez Hurtado. Este es el perito en dactiloscopia, quien realiza la reseña fotográfica del ciudadano Javier Arias Castañeda. Se cuenta además, señor juez, la respectiva acta de derechos del capturado, firmado por el ciudadano, donde no deja observación de vulneración de maltratos. También se cuenta, señor juez, con las actas de incautación debidamente firmadas por el ciudadano. En ese orden de día, señor juez, con esos elementos recopilados por la Fiscalía, lo que tiene que ver previamente, donde señalaba la utilización del inmueble para actividades ilícitas y que una vez se realiza ese respectivo orden de registro y allanamiento, se logra la corroboración y verificación de ese informe orientador, o sea, la carta DEA, y que precisamente se encontraba allí el señor Javier Arias Castañeda. Se encontró una gran cantidad de vehículos y además de las armas de fuego y la gran cantidad de munición. En ese orden de ideas, señor juez, que no se me vaya a pasar nada. En ese orden de ideas se tiene que, para que se limite el derecho fundamental a la libertad, con una medida de aseguramiento, debe darse uno de los fines o requisitos constitucionales que se encuentran consagrados en el artículo 308, los cuales son que la medida de aseguramiento se muestre necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, desarrollan el artículo 310-311, y que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la sentencia, desarrollan el artículo 312. La Fiscalía sustentará el numeral segundo, esto es que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de las víctimas. Este fin se desarrolla en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, el cual señala que, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena impunible, se deberá valorar las siguientes circunstancias. Gravedad de la conducta delictiva. Acá se señala, señor juez, que estamos frente al delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones del artículo 365 del Código Penal, delito con el que se causa un grave daño al bien jurídico tutelado de la seguridad pública, donde resulta afectada toda la sociedad y en especialmente los ciudadanos que residen en la región del Urabá, dado el uso de actividades ilícitas y terrorismo, además de acciones como tiros al aire o manipulación bajo efectos del alcohol. El delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma, fuego, accesorios, partes o municiones es un delito ofensivo, conducta punible que se investiga, tiene consecuencias nefastas para la vida, la integridad personal, la familia, la sociedad y por lo tanto implica un mayor reproche. Acá debemos indicar que precisamente este ciudadano, como presunto autor del delito establecido en el artículo 365, porque mediante la verificación de información dada la solicitud del grupo investigativo, donde llegan una carta DEA advirtiendo de la existencia de ese inmueble, donde se acopian grandes cantidades de droga y armas de fuego, sumado a ello es un sector
controlado por el grupo armado organizado Clan del Golfo frente a Gabriel Poveda Ramos, que ejerce control territorial en los municipios de Necoclí y San Pedro de Urabes. Una vez terminada esa diligencia, fueron hallados 5 armas de fuego y una gran cantidad de munición, como se ha venido indicando, 1.850 cartuchos de diferentes calibres y disímiles marcas, los cuales presentan condiciones físicas y técnicas para la producción de disparo. Si bien es cierto, señor juez, en muchos casos predican poseer armas para defensa personal en zonas rurales. Acá no sería el caso y de acuerdo con las reglas de la experiencia, ese tipo de elementos constitutivos de delito se consiguen solamente en el mercado negro, controlado precisamente por grupos armados organizados. A la fecha, la Fiscalía no cuenta con los elementos suficientes con los que se pueda demostrar con certeza esa presunta vinculación con dichas organizaciones, pero sí hay una probabilidad y por ende a futuro se desarrollarán los respectivos actos investigativos con los que se pueda establecer esa presunta vinculación. La región del Urabá es una de las regiones más violentas del país, donde frecuentemente se materializan homicidios selectivos y atentados en contra de la fuerza pública cometidos en gran parte por integrantes de grupos armados. La conducta presuntamente desplegada por el señor Javier Arias Castañeda es eminentemente dolosa, voluntad encaminada a causar daño, con o si quiere. El comportamiento del imputado estaba encaminado a alterar el orden público y a afectar la seguridad pública con esos elementos constitutivos de delito, como son las armas de fuego y la munición, actos para producir el fenómeno del disparo. El tráfico de armas constituye una conducta ampliamente reprochable y sancionada por el derecho internacional en razón de los graves efectos que produce sobre la seguridad internacional, la estabilidad institucional de los estados y la garantía efectiva de los derechos humanos. La producción, adquisición y comercialización ilegal de armas favorece la prolongación de conflictos armados, fortalece estructuras de criminalidad organizada y sus rentas ilícitas, además facilita la comisión de múltiples delitos, entre ellos principalmente extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados, afectando de manera directa la vida, la integridad personal y el orden público. En este contexto, la comunidad internacional ha desarrollado diversos instrumentos jurídicos orientados a regular el comercio de armas y a prevenir su desvío hacia mercados ilegales. Entre esos se destaca el Tratado sobre el Comercio de Armas adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril del año 2013, en vigor desde el 24 de diciembre de 2014. Este tratado tiene como finalidad establecer estándares comunes para la regulación del comercio internacional de armas convencionales, incluyendo armas pequeñas y ligeras, con el propósito de prevenir y erradicar el tráfico ilícito y evitar el desvío de dichas armas hacia usuarios finales no autorizados o actores involucrados en actividades ilícitas. Asimismo, el tratado busca promover la transparencia, la responsabilidad estatal y la cooperación internacional en materia de transferencias de armas, imponiendo a los estados la obligación de evaluar los riesgos asociados a dichas transferencias, especialmente cuando puedan contribuir a violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos. En el caso colombiano, el Estado ha asumido compromisos internacionales encaminados a fortalecer el control sobre la circulación de armas y combatir su tráfico ilícito. La incorporación de estos instrumentos al ordenamiento jurídico interno refleja la voluntad estatal de prevenir que las armas convencionales sean desviadas hacia grupos armados organizados al margen de la ley o utilizadas para la comisión de delitos que afectan gravemente la seguridad ciudadana y la convivencia social. En consecuencia, la regulación tanto internacional como nacional responde a la necesidad de consolidar mecanismos eficaces de control, supervisión y cooperación entre los estados con el fin de garantizar que el comercio de armas se realice bajo criterios de responsabilidad, legalidad y transparencia, contribuyendo así a la protección de la paz, la seguridad internacional y los derechos fundamentales de las personas. Esto es indicativo de que se pone en peligro a toda una sociedad, especialmente a los jóvenes, quienes son más vulnerables y terminan haciendo parte de estos grupos armados, sea por necesidad o por reclutamiento forzado, además de ser las principales víctimas del delito de homicidio, precisamente en la región del Urabá antioqueño. También lo son las distintas familias que viven en estos sectores de injerencia, quienes en ocasiones les toca vivir confrontaciones, todo traducido en el poder delictivo que tienen en la región del Urabá y lo que se ve a la obligación en muchas ocasiones de tener que desplazarse de sus regiones, dado esas confrontaciones en sus regiones con el fin de salvaguardar la vida principalmente de menores de edad. Se han mencionado unos elementos con los que se predica presuntamente la responsabilidad del ciudadano Javier Arias Castañeda frente a esa conducta del artículo 365
También se ha logrado observar, señor juez, de que es una persona que tiene una capacidad económica y con lo cual podría evadir acciones de la justicia. Satisfechos los requisitos objetivos, ha de señalarse que también se cumple con los requisitos objetivos, de conformidad con lo que señala el artículo 313 de la Ley 906 de 2004 en cuanto a la procedencia de la medida de detención preventiva en los delitos de competencia de los jueces de circuito especializado. En este caso, pues no aplicaría, pero en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley exceda de 4 años, y acá pues ese delito supera esa margen de 4 años, teniendo en cuenta que la pena parte de 9 a 12 años de prisión. Es por ello que se reitera que la medida solicitada por parte de la Fiscalía General de la Nación es la de imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro penitenciario, de conformidad con lo que establece el artículo 307, literal A, numeral primero de la Ley 906 de 2004. De igual forma, y haciendo alusión al parágrafo segundo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, tenemos que la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, además de ser la procedente, resulta ser idónea, necesaria y proporcional. Es la única que garantiza de una manera efectiva esos fines constitucionales pretendidos, como garantizar la seguridad de la comunidad, pues con esas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad e incluso con la detención domiciliaria, dichos fines constitucionales quedarían al libre albedrío del o imputado, quien de acuerdo con la información legalmente obtenida no ha dirigido su comportamiento conforme a derecho, por lo que en efecto de no imponerse esa medida solicitada podría representar un peligro futuro para la comunidad y las víctimas. Además, señor juez, se debe tener en cuenta la ineficacia del INPE a la hora de hacer un control efectivo de este tipo de medidas no privativas de la libertad. Medianamente puede cumplir y velar cabalmente con los que tienen en los centros de reclusión, menos control puede realizarse al que está con una medida domiciliaria o con un brazalete. Medidas que en el transcurso del desarrollo de la Ley 906 de 2004 han mostrado su ineficiencia constante y permanente, señor juez. Escucha en medios de comunicación cómo son sorprendidas estas personas delinquiendo con este tipo de medidas. Todo ello traducido en la imposibilidad del Estado. Las medidas no privativas de la libertad no son procedentes en este caso. Estas proceden de conformidad con lo que dicta el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley sería inferior a 4 años. Acá no sería el caso. Es por ello que ni la detención domiciliaria ni las medidas no privativas de la libertad, además de no ser las procedentes en este caso, no serían suficientes para garantizar el fin de la medida de aseguramiento. El parágrafo del artículo 308, el cual fue adicionado por la Ley 1760 del 2015, indica que la calificación jurídica provisional no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción a la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumplirá la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar si en el futuro se configuran los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se viene investigando. Si bien se ha valorado esa calificación jurídica provisional, así como la conducta punible, este no es el único fundamento para solicitar la medida de aseguramiento, pues se argumentaron esos fines constitucionales de dicha medida que necesariamente están encaminados al futuro. Se hace alusión a varios elementos materiales probatorios que dan cuenta que el señor Javier Arias Castañeda es presunto autor de la conducta del artículo 365. La privación de la libertad tiene un carácter excepcional de acuerdo al artículo 295 del Código de Procedimiento Penal. La privación preventiva de la libertad del imputado resulta adecuada o idónea porque con ella se garantiza el cumplimiento de los fines establecidos en el artículo 296 de la Ley 906 de 2004, para el caso en especial para proteger la seguridad de la sociedad. La medida es necesaria porque no existe otra medida que sea menos restrictiva de la libertad, que permita proteger esos derechos constitucionales que se encuentran consagrados en el artículo 308, numeral segundo. Es la única con esa eficacia semejante que pueda cumplir ese fin perseguido por la Fiscalía General de la Nación. De continuar en libertad, este ciudadano estaría en la capacidad de
afecta a la seguridad pública y la administración de justicia, se afecta al tener que dejar estos delitos tan graves en la impunidad por la dificultad que existe de hacer comparecer estos ciudadanos ante la justicia y sumado a ellos a gran cantidad de munición y armas de fuego que le fueron encontradas. La medida es proporcional, debe ser el derecho a la libertad del ciudadano Javier Arias frente a la protección de la seguridad pública. Esa restricción preventiva de la libertad del imputado es proporcional en sentido estricto. Es la medida que debe privilegiar la protección de la comunidad que viene siendo afectada de manera grave en sus bienes jurídicos de la vida, de la seguridad pública y la salud pública, procediendo a restringir la libertad del ciudadano. Igualmente, señor juez, resulta proporcional. El Estado debe echar mano de sus herramientas jurídicas para la persecución del delito, máxime cuando se trate de delitos tan graves como el que nos ocupa hoy, casos para los cuales debe imponerse esa medida de aseguramiento como facultad legal que le asiste al Estado para garantizar el cumplimiento de su obligación constitucional de salvaguardar la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Por último, esa medida de aseguramiento solicitada resulta razonable, valorada desde la óptica del interés del Estado y la sociedad en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Es decir, privar preventivamente la libertad a lo imputado no es una medida descabellada o irrazonable, teniendo en cuenta la función del fin que se persigue. De lo contrario, se crearía una sensación de falta de eficacia de la Administración de Justicia, de impunidad y de inseguridad ciudadana. Con esto termina la solicitud de la Fiscalía, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, son casi las 9 de la noche. Yo quisiera resolver hoy, pero el turno del despacho termina a las 10 y normalmente, salvo que sea un asunto demasiado necesario, no lo extendemos. No sé, doctor John Freddy, si es capaz de hacer una argumentación corta y concreta para que este ciudadano no quede hasta el lunes sin la decisión de la judicatura, privado de la libertad, y alcanzamos dentro de la hora siguiente a escucharlo usted, la doctora Catalina, y yo resolviendo. O si necesito un tiempo amplio, pues tendríamos que suspenderle desde ya para el lunes. Su señoría, de hecho, esta defensa iba a hacer una solicitud respetuosa ante su despacho de elevar una suspensión del término para la resolución de la medida de aseguramiento en virtud de la necesidad de realizar actos investigativos para confrontar la inferencia razonable presentada por el señor fiscal. Y para ello se hace necesario desplazarnos al municipio de Necoclí, estando acá desde Medellín. Entonces, en virtud pues, de ese artículo 8 del plazo razonable para la defensa, le solicito muy cordialmente, su señoría, se realice la suspensión de esta audiencia y pues se continúe el día lunes por esa necesidad del traslado hasta Necoclí, las entrevistas que debemos recoger y demás actos investigativos. Yo sé pues, la premura que podrá tener para tomar la decisión rápida de este caso, pero lo cierto es que también asiste la necesidad de una razonabilidad para obtener esos elementos materiales probatorios. Entonces, en esos términos, su señoría le solicitaría que suspendiese la diligencia. Así también, pues me manifiesta mi equipo jurídico que se ha remitido un informe al despacho, concretamente con la finalidad de mostrar la necesidad de adelantar esos actos investigativos para la obtención de esos elementos materiales probatorios para derruir esa inferencia razonable y esos fines que ha deprecado la Fiscalía en su solicitud. Yo no tengo ningún problema. Le pregunto, señor fiscal, si tiene algún problema en la suspensión. Señor juez, por parte de la Fiscalía no hay ningún inconveniente para la solicitud que eleva la defensa. Eso sí, dejando como constancia de que esta suspensión es por solicitud de ellos para que no vayan a sorprender con un habeas corpus o alguna otra solicitud. Gracias, señor juez. Ministerio Público. Sin oposición, su señoría. Gracias. Se accederá a la suspensión de la defensa. En todo caso, la judicatura tiene 3 días para resolver, que se cumplirían pues, precisamente el lunes, que es el día que vamos a retomar. Señor juez, una consulta es, tengo entendido que usted tiene turno 10, pero yo el lunes en la tarde tengo un juicio oral con No, el juzgado tercero especializado de Quibdó. le toca mover No, el doctor, juicio, es que no suspenderlo y no me lo acudir. aplazan, No, doctor. no, yo No me lo mande la aplazan porque ya van varios constancia, aplazamientos. yo le mando O si la deja copia de del acta, asistir, pero esta audiencia es con detenida. Puede mandar a alguien en representación suya de esta audiencia. Usted ya argumentó. También es algo pues, que le puedo permitir. posiblemente entonces que asista un compañero doctor porque en el juicio oral ya no lo aplazan más.
Entonces, no tengo ningún temprano problema le tampoco. comunicaré quién más va a apoyar. Gracias, doctor. Listo. Bueno, listo. Vamos a suspender entonces esta audiencia para garantizar desde luego el ejercicio de la defensa y contracción. Retomamos la misma para el día lunes 16 de marzo a partir de las 14:30 horas. Javier, hay que esperar entonces hasta el lunes, hasta las 2:30 para la decisión. Saludos a todos. Terminamos esta audiencia suspendida siendo las 20:57. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, Feliz señoría. noche, que estén muy bien. Hasta luego, Javier.